Desde hace varios años quería conocer Oaxaca. Por una u otra circunstancia se había hecho imposible el viaje. Sin embargo, este año me decidí y en abril decidí reservar mis vacaciones en aquel lugar. No voy a negarles que tanto mi papá como yo, conforme se fue acercando la fecha para arribar a Oaxaca, pues teníamos muchísimo temor por todos los problemas que se anunciaban en los noticieros estelares. Los bloqueos, la falta de alimentos, los cortes de electricidad y de agua que se decía había en el centro histórico. Y también debo decir que intenté pues cambiar el destino de mi viaje hacia algún otro lugar dentro de México, pero salía francamente carísimo. Así es que, como diría mi abuelita, encomendados a Dios, decidimos llegar a Oaxaca. La verdad es que no nos arrepentimos. El primer día que llegamos a instalarnos al hotel, acudimos a comer al restaurante La Catedral, un delicioso mole poblano y un robalo en escabeche que estaban prácticamente verdaderamente de concurso, tomando en cuenta también las aguas pues de diversos sabores que culminan de manera deliciosa en los paladares. Posterior a eso, y ya como era un poco tarde, acudimos al Zócalo de la ciudad para visitar pues la catedral y el palacio de gobierno. Debo reconocer que nos llevamos una pésima impresión, pues ni la catedral ni el palacio de gobierno pueden lucir, puesto que los maestros, bueno, los disque maestros de la CENTE, tienen un plantón permanente en ese lugar, que además ya se convirtió en un auténtico tianguis, pues te pueden vender comida, artesanías, souvenirs, vestidos, bolsas, etcétera, etcétera. Los negocios que se encuentran a los alrededores están agonizantes, incluso uno de ellos, el tradicional asador vasco, ya cerró. El hedor es insoportable y honestamente no le quedan a uno ganas de regresar, pues por lo menos al Zócalo. Mi papá y yo no imaginábamos que lo que íbamos a vivir a continuación iba a ser espectacular. Al día siguiente nos levantamos temprano para acudir al Centro Cultural Santo Domingo, que se encuentra enclavado en el exconvento del mismo nombre. La verdad es que es un auténtico portento de belleza, los patios, los cuartos, las fuentes, la majestuosidad de la historia de Oaxaca que se encuentra contenida en ese lugar desde la época prehispánica hasta la modernidad. Nos fascinamos con la sala Orden y Progreso dedicada a don Porfirio Díaz. Nos encantamos acudiendo al parlatorio. Vimos desde la parte superior el jardín etnobotánico y saliendo de ese lugar acudimos al templo de Santo Domingo, sin temor a equivocarme creo que es uno de los templos más hermosos que hay en México por el detalle, por todos los acabados que tiene en su interior y por supuesto que no desmerece tampoco en nada la capilla de la Virgen del Rosario, bellísima también al interior de ese mismo templo. Al terminar, que fue un recorrido de más de 4 horas, había que ir a comer a un restaurante que se denomina Los Danzantes en el andador turístico macedonio Alcalá, lleno de vida con sus bares, cafés, restaurantes, tiendas de artesanías, que funge como punto de encuentro del turismo internacional y nacional. Al día siguiente, a conocer Monte Albán, pues testigo mudo de la grandeza que alcanzó la cultura zapoteca, y después de ese lugar acudir al exconvento dominico de Cuilapan de Guerrero, un lugar bellísimo aunque ya se encuentra abandonado, lo tienen aún bien conservado y tomar en cuenta que en ese lugar en la parte posterior fue fusilado don Vicente Guerrero. También al día siguiente acudimos al Instituto Cultural San Pablo, que en el pasado fue la sede del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. En ese lugar, un 28 de diciembre de 1849, según la investigación que realizó el doctor Carlos Tello Díaz, se conocerían el jovencito de 19 años, Porfirio Díaz, y el gobernador del estado, Benito Juárez García. Don Marcos Pérez, uno de los políticos más influyentes de Oaxaca y con quien Díaz tenía una relación cercana, sería el encargado de presentarlos. Díaz evocaría aquel encuentro en sus memorias, diciendo que no había podido dormir, que le había causado una enorme impresión y que había tomado la decisión de abandonar el seminario para ingresar a la carrera de leyes. Ni Díaz ni Juárez lo sabían, pero aquella noche el destino había juntado a los dos personajes más importantes del siglo XIX en Oaxaca. Imaginar aquel encuentro, pues la verdad fue esplendoroso. Mi papá y yo nos quedamos
bastante tiempo en ese lugar para poder pues imaginar lo que en el pasado aconteció ahí. La próxima semana la segunda parte.